Bendigo al Señor por la oportunidad de poder compartir una vez más con ustedes un tiempo maravilloso de meditación en la palabra del Señor. En esta ocasión, dando lectura a la epístola de Santiago en el capítulo 5, versículos 13 en adelante, que nos dicen de la siguiente manera: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En este pasaje se nos exhorta por medio del apóstol Santiago a que oremos para que sean suplidas nuestras necesidades personales y temporales. Y para ello se nos trae a mención la oración eficaz de un hombre como Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como dice el pasaje que hoy hemos leído, pero que nos da un ejemplo asombroso de la enorme eficacia que su oración tenía. Al mencionar Santiago las pasiones de Elías semejantes a las nuestras, ya que este hombre es capaz de sentir la alegría del triunfo espiritual, pero también siente miedo ante la amenaza de Jezabel, también tiene tendencia a la depresión y el desánimo ante las circunstancias que le tocan vivir, pero no es la intención de Santiago denostar la persona de Elías, sino animarnos a nosotros a que, a pesar de las dificultades que enfrentemos, de las carencias que tengamos, de las pasiones que también son propias del género humano, podamos llegar a creer en Dios de tal manera que nuestra oración pueda llegar a ser eficaz y que realmente podamos ver un resultado al orar delante de nuestro Dios. Veamos el contexto dentro del cual Elías aparece en escena en las Escrituras. Es durante el reinado de Acab, un rey que llegó a ser el rey más perverso en su nación y que cambia la adoración al Dios verdadero e instituye el culto a Baal. Y nos dice Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 31, que él sirvió a Baal, a este ídolo, y lo adoró. También instituyó el culto a Acera. El versículo 32 nos dice que fue él quien hizo el altar a Baal en el templo de Baal. Dice que él edificó en Samaria. Aunque ahora no se nos dan detalles de cómo fue la oración de Elías para que no lloviese más, sin embargo, Primero de Reyes, capítulo 17 y versículo 1 nos dicen así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Una alusión directa a su oración. Dios le había dicho, sin duda, que al orar él, por mandato de Jehová, que no llueva sobre aquella tierra a causa de su idolatría, fue que este hombre clama delante de Dios y la lluvia es detenida durante 3 años y medio. Con estas palabras de Elías, Dios anunciaba su juicio sobre Israel justo en el punto en donde ellos le habían ofendido con esta falsa religión a Baal. Ellos esperaban prosperidad basándose en el hecho de que este ídolo, según lo que ellos decían, era el Dios del cielo y de las lluvias. Dios tenía que hacerles ver que Él era el Dios verdadero, el Dios que está en el cielo y que controla todas las cosas y que controla la lluvia. Es algo similar a lo que ocurre en el tiempo cuando Dios envía sus plagas sobre Egipto
da de manera específica a entender que Él tiene el dominio sobre las cosas y sobre también la fe que cada uno de ellos depositaban en sus ídolos en aquel momento. Hoy también, cuando el hombre moderno procura desentenderse de Dios, Él toca al hombre en el punto en donde ellos se han negado a inclinarse ante lo que Él nos demanda a través de su palabra. La fe de Elías en la palabra de Dios se aprecia en el hecho de que cuando Dios le pide que vaya al arroyo de Querit en esos tiempos para ser sustentado allí por medio de los cuervos, él, haciendo uso de una obediencia irrestricta, parte hacia allá. Y nos dice Primero de Reyes capítulo 17 versículos 3 y 4 que fue sustentado allí, y luego de ese tiempo también fue sustentado por una viuda en Sarepta de Sidón, quien tenía tan solo un puñado de harina y un poco de aceite. Pero de acuerdo a la palabra de Jehová, todo eso sería multiplicado en todo ese tiempo, y nos dice que no escasearon ni la harina ni el aceite, de acuerdo a la palabra de Jehová. En este tiempo, también al resucitar Dios al hijo de esa viuda, en respuesta a la oración de Elías, vemos la conexión que hay entre la fe genuina y la palabra de Dios. Ya que la Biblia también nos dice en Romanos capítulo 10 versículo 17 que la fe viene por oír la palabra de Dios. Elías estaba acostumbrado a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla. Elías experimentó la fidelidad de Dios a su palabra y evidenció que Dios cumple lo que promete. Luego observamos también su completa confianza en la realidad de un ser supremo que es capaz de responder de forma contundente desde los cielos. Y en el Monte Carmelo hace este desafío a todos los representantes del culto de Baal y de Acera y a Israel completo, también al rey de ellos. Nos dice así: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esto se registra en Primero de Reyes capítulo 18 versículo 21. Pero este servidor de Dios, nos dice la Biblia, va más allá, porque había que definir de manera clara quién era Dios. Si acaso la fe en un ídolo era suficiente para dar respuestas al hombre, en realidad la Biblia nos muestra lo absurdo de confiar en los ídolos, ya que dice que tienen manos que no palpan, tiene pies que no caminan, tienen ojos que no ven. Dice aquí que Él quería que Dios pudiera manifestar a su pueblo que Él era Dios. Y Primero de Reyes capítulo 18 versículos 23 y 24, allí nos muestran los detalles de estos sacrificios y la admonición de Elías, que dice de la siguiente manera: y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Los versículos 36 y 37 muestran la oración de Elías en esta ocasión. Comenzamos a ver las formas en que ora, así como vimos la oración de él, la vemos cuando el niño de la viuda es resucitado. Elías se tiende sobre él y clama delante de Jehová 3 veces. Ahora observamos la manera en que él se dirige a Dios al orar, porque recordamos que la exhortación de Santiago nos lleva al punto de cómo pudiéramos nosotros llegar a tener una oración eficaz. Él se dirige a Dios de la siguiente forma: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Dice: respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Recordemos que la petición de Elías en este momento era que cayese fuego del cielo y consumiese todo el holocausto. Estaba absolutamente mojado a propósito, porque el fuego que tenía que consumirlo no debía ser un fuego originado aquí en la tierra, sino un fuego que viniese de parte del Dios vivo que está sobre los cielos. Y nos dice el versículo 38
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Luego podemos apreciar también, después de este episodio que pone fin a la idolatría sobre Israel, podemos apreciar también la fe de Elías cuando, después de destruida toda esa forma idolátrica, Israel vuelve a Dios y tenían que ser restauradas las cosas, y él, después de haber orado hacía 3 años y medio atrás que no lloviese, debería orar para que ahora pudiera caer de nuevo la lluvia sobre aquella tierra devastada. Y nos dice la Biblia en los versículos 42 al 45 del capítulo 18 de Primero de Reyes, que Elías, postrándose en tierra, allí nos muestra algunos detalles, con su rostro entre las rodillas, envió a su criado varias veces a observar hacia el mar para ver si había evidencia de una respuesta de Dios con respecto a la lluvia que Elías estaba pidiendo. A la 7ª vez, este criado le dice: ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, señal suficiente para que Elías pudiera entender que ya la gran lluvia se avecinaba. Queridos hermanos y amigos, la Epístola de Santiago, capítulo 4 y versículo 3, nos advierte en el sentido de que nuestras oraciones no debieran ser inefectivas, ya que nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Las oraciones de Elías tuvieron por objeto manifestar la realidad del poder y de la persona de Dios a la sociedad de su tiempo. Jesús en Getsemaní, al orar al Padre, en aquella oración intensa, dice finalmente: no se haga mi voluntad sino la tuya. San Lucas capítulo 22, versículos 42. Dios desea sin duda que nuestra oración sea eficaz y que tenga respuesta. La primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 22, es muy instructiva al respecto y nos dice: cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, es decir, de nuestro Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La primera epístola de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 7, junto con exhortar a los maridos a tratar sabiamente a sus esposas, finalmente dice que todo aquello debe ser hecho para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Jesús nos alienta en su palabra a orar con expectativa. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios le aliente a usted, cualquiera sea su necesidad, en cualquier momento de la vida, bajo cualquier circunstancia. Dios desea, al igual que dio respuestas contundentes y clarísimas a su siervo Elías en su tiempo, también dárselas a usted y a cada uno de sus hijos. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo. Tengo la mirada puesta en tu verdad y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti.
Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré, oh, creyendo en ti. Yo voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti, y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Creyendo en ti.